Bueno, hola a todos, bienvenidos. Es un gusto que estén conectados. Y bueno, hoy vamos a comenzar con un invitado muy especial para este encuentro de hoy, esta charla. Y el tema de hoy, como muchos de ustedes ya saben, es inteligencia espiritual en la vida práctica. Para quienes no me conocen o se conectan por primera vez, mi nombre es Juliana Herrán, miembro del equipo de Brahma Kumaris Colombia. Y bueno, un saludo muy especial desde Bogotá. Entonces, como les decía, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Antoine Ducrot. Él es el director de Brahma Kumaris en Paraguay. Y bueno, Antoine, desde que hemos tenido la oportunidad de compartir en varios encuentros internacionales, en retiros espirituales de meditación Raja Yoga, ha habido como esa experiencia de hermandad mundial donde no hay barreras. Hace poco compartíamos con alguien que, aunque físicamente puedan haber límites, sin embargo, espiritualmente y ahora con la tecnología, pues no hay límites. Entonces, es una dicha poder estar conectados ahora, donde no hay barreras y donde en un segundo podemos estar en cualquier lugar, no solo con el pensamiento, sino también gracias a esta conexión en Internet. Antoine, desde que he tenido la oportunidad de compartir en esta amistad, en esta hermandad que se ha creado a través de la meditación Raja Yoga, como les decía en los encuentros internacionales, he podido aprender de ti, percibir esa frescura, esa naturalidad con la que tú te relacionas con las personas, esa liviandad, siempre estás como muy fresco en todo, muy descomplicado. Las personas que hablan de ti, especialmente de tus estudiantes, comparten la manera en que tú eres tan comprensivo con ellos, en la manera en que ellos aprenden y desarrollan su práctica de la meditación. Entonces, es una inspiración para haberte invitado hoy a que nos compartas un poco sobre el tema. Entonces, Antoine, bienvenido y es un gusto que puedas acompañarnos hoy. Creo que sí, ya te voy a activar. Ahora sí, Antoine, bienvenido. Buenísimo, muchas gracias. Buenísimo, un gusto, feliz de estar este día, esta mañana tan linda aquí contigo, con todos los participantes. Y la idea un poquito es compartir, explorar juntos esto de la inteligencia espiritual. ¿Mm? Creo que después vamos a tener un espacio de preguntas o reflexiones. Así que yo simplemente voy a hacer como un disparador de algunas ideas que simplemente en mi experiencia, un poquito lo que yo aprendí en este viaje de más de 17 años en Brahma Kumari, unos poquitos más en ese camino de búsqueda, de encontrar lo que me hacía sentido y finalmente haber encontrado. Así que un poquito entonces eso, compartir un poquito de inteligencia espiritual. ¿Mm? Cuando hablamos de inteligencia espiritual es importante, creo yo, ponernos estar en la misma página y pensar juntos qué entendemos por inteligencia espiritual y cómo podemos ponerlo en la práctica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi definición de inteligencia espiritual? Para mí, ¿qué significa inteligencia espiritual? Como ustedes saben, hay muchos tipos de inteligencias. Está esta inteligencia más como racional, ¿sí? De la lógica, de la razón, que también es muy importante y muy valiosa. Es la que más hemos trabajado en la educación, en la escuela, en el colegio, ¿verdad? En la universidad, en el trabajo, donde la lógica como que muchas veces era como la reina de todo, ¿m? Y lo cual tiene un aporte muy valioso. Después empezó a emerger una inteligencia que estaba un poco olvidada, que era la inteligencia emocional. La inteligencia emocional poco a poco se fue posicionando y hoy en día se habla mucho de la inteligencia emocional, que tiene que ver con cómo gestionar las emociones, cómo entender también las emociones de los demás, etcétera, etcétera. Como que
nos hemos dado cuenta que no alcanzaba solo con la inteligencia racional, que necesitamos también la inteligencia emocional. Hoy en día es muy común que hasta las empresas, incluso muchas empresas hacen retiros que tienen que ver o estudios sobre inteligencia emocional. Luego está otra inteligencia que es un poquito interesante explorar, que es lo que vamos a hablar hoy, es la inteligencia espiritual. ¿Y para mí qué significa la inteligencia espiritual? Para mí la inteligencia espiritual tiene mucho que ver con entender que hay algo más que solo lo material. ¿Sí? Es decir, yo recuerdo que cuando era joven, estaba recién recibido de la universidad, tuve la fortuna de ir a hacer una maestría en España, y recuerdo que volví de ese viaje y me contrató una empresa internacional, luego otra, porque la carrera que yo había hecho, la maestría que había hecho, no había muchas personas que manejaban esas ideas. Entonces fue muy fácil para mí conseguir trabajo a la vuelta de ese viaje. Pero después con el tiempo me di cuenta que para un joven como era, tenía como 26, 27 años, y tenía un cargo importante en una multinacional, una de las más grandes, con un buen salario, buenos honorarios, vehículo de la empresa, viajes todo el tiempo. Pero me daba cuenta que no era feliz. Era como una máquina de productividad, de producir ganancias para la empresa, porque yo había estudiado marketing. Y me sentía como hueco, como un vacío interior. Y era como que había logrado todo lo que un joven de mi edad podía querer o alcanzar algún día. Yo ya lo estaba disfrutando, ese éxito, el sueño. Acá en Paraguay, en Argentina, solemos decir el sueño del pibe, el sueño del joven, ¿verdad? Lo que más quisiera un joven es trabajar en una buena empresa internacional, con un buen cargo, etcétera, etcétera. Pero interiormente yo no me sentía cómodo, no me sentía feliz con todo eso. Entonces ahí me caí en cuenta de que el éxito material o logro material no era suficiente para lo que yo estaba buscando. Entonces recuerdo que cuando empecé a recordar la importancia de una experiencia que tuve en mi viaje, que fue cuando una vez que terminé esa maestría que había hecho en Barcelona, en España, decidí hacer el Camino Santiago-Compostela. No sé si alguna vez escucharon, un camino de peregrinación muy antiguo, y tuve la posibilidad de hacerlo, y no tenía, si uno quiere hacer el Camino Santiago-Compostela, lleva como más de un mes hacerlo, ¿sí? Porque empieza prácticamente en Francia, en el límite con España, y termina en Santiago, incluso uno puede ir un poquito más, hasta lo que en aquel entonces se llamaba el Finisterra. Y entonces yo no tenía tanto tiempo como un mes para ir de peregrinación o caminar, pero sí tenía 12 días. Entonces me fui, hice más o menos la cuenta y empecé a hacer el camino desde Astorga. Fueron 250 kilómetros de caminata, y lo bueno que me fui solo, era esa mi intención, y llevaba una mochilita. Y me acuerdo que en aquel entonces leía mucho un libro de un autor que se llamaba Paulo Coelho, que justamente había escrito sobre el Camino de Santiago de Compostela. Y le cuento esta historia porque en ese viaje, 12 días, si bien forjé una linda amistad con otros peregrinos, pero mi foco era estar y experimentar algunos ejercicios que estaban en ese libro, pero sobre todo conocerme, explorar el silencio, etcétera, etcétera. Y fue interesante lo que me pasó luego de esos 12 días de prácticamente caminar y estar en esa búsqueda interior. Era como una caminata externa, pero también había como una búsqueda muy fuerte, muy interna de explorar mi mundo interior. Y lo que pasó fue que ese silencio me dio una claridad tan fuerte de que fue que decidí ir a Inglaterra. Decidí ir a Inglaterra como un año para estudiar inglés. Tuve esa posibilidad también porque de España a Inglaterra en aquel entonces era muy económico, los vuelos y también la cercanía, la distancia, que era 1 hora de vuelo. Entonces dije, si ahora no aprovecho, pero toda esa decisión, esa claridad de decidir cambiar mi ruta, porque yo incluso ya tenía
la posibilidad que esa empresa me contrate, una empresa aquí en Paraguay. Ya me estaba llamando, que me querían contratar. Y yo decidí incluso hacer lo contrario, negar esa posibilidad de oferta de trabajo, y me fui a Inglaterra. Y ahí aprendí inglés, estudié inglés, que siento que fue una muy buena decisión. Pero lo que les cuento esto, ¿por qué? Cómo el silencio me dio una claridad de saber qué hacer. Y también luego me dio la determinación para llevarlo a la acción, llevarlo a la práctica. Entonces, eso es un recurso que yo veo que muchas veces está un poco olvidado todavía, aunque ahora hoy en día empezamos a darnos cuenta de que es justamente allí, en ese silencio, en esa búsqueda de lo espiritual, que es más allá de lo material, más allá de lo físico, de lo tangible, es donde empezamos a descubrir muchas respuestas, empezamos a conocernos y a conectarnos con esa fuente de energía que es Dios, o como le queramos llamar a esa fuente, que nos empodera y nos da fuerza y valor para emprender emprender la vida. Y entonces la vida poco a poco se empieza a tornar como un juego, ¿no? Yo siento que de la razón todo es como duro, todo es como lógico, intrincado quizás un poquito, pero cuando, al menos esa es mi experiencia, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a explorar más de lo espiritual y sobre todo cuando empecé a conocer Brahma Kumaris y empecé a practicar la sabiduría que iba aprendiendo, es como aprender primero en Brahma Kumaris, en este conocimiento espiritual aprendemos sobre todo a esta famosa pregunta que siempre nos hemos preguntado, pero nunca hemos dado en el clavo, de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y empezar, pero no solamente de una perspectiva filosófica o simplemente de palabras, sino de experimentar eso que digo que soy, que pienso que soy, cómo lo siento, cómo lo experimento. Y entonces empezamos a caminar distinto en la vida. Yo siento que esta inteligencia espiritual tiene para mí como, hay muchos, quizás ustedes lo pueden sumar más ideas también después seguramente, pero para mí hay como 3 puntos principales. Uno es entender y posicionarme en quién yo soy realmente. Y a partir de ahí es como que si llego a sentirlo y si llego a experimentarlo, eso me habilita un mundo que no estaba a mi alcance. Si solamente utilizaba la inteligencia racional o emocional, que es lo que está más a mano, que es lo que hemos aprendido. Y luego de conocerme y experimentarnos de lo espiritual, es importante también entender y conectarnos con la fuente de energía, ¿sí? Esa fuente de energía que nos puede fortalecer, que podemos conversar, esa energía que le podemos llamar Dios, que muchas veces no hemos creado una muy buena relación por muchas creencias que quizás no nos hayan ayudado a que ese vínculo sea un vínculo amoroso, ¿sí? Y recuerdo que una vez estaba compartiendo sobre meditación con una monja cristiana, y ella me preguntaba, ¿y cómo ustedes entienden, cómo vos entendés esto del el miedo, el temor a Dios? Y para mí me pareció tan extraño, ¿no? Porque mi experiencia con toda esta exploración que he hecho casi 20 años es que en realidad es amor a Dios. ¿Sí? Sentirnos con ese vínculo de un amor que nos vincula, que nos incluye a todos, que todos somos sus hijos, independientemente de qué creencia, religión, actuar cada uno tenga. Para mí la verdadera espiritual es la que me permite vincularme, incluir y aceptar a todos. ¿Por qué? Porque me incluí y me acepté a mí mismo. Entonces es muy interesante entrar en esta perspectiva de unidad, de aceptación e inclusión. Y por otro lado, lo que nos da también la inteligencia espiritual es que podemos tener maneras de ser, comportamientos, actitudes, intenciones muy diferentes a las que normalmente teníamos, ¿sí?
Entonces, para hacerlo un poquito más práctico y más claro todo esto, ¿cómo yo sé que estoy utilizando la inteligencia espiritual o una manera, yo también la suelo llamar una manera más consciente o una manera más elevada de vivir o de experimentar la vida? Para mí tiene mucho que ver con esto de entender de quién soy yo. Ahí entra toda una batería de aprendizajes que aprendemos en el curso de meditación de Raja Yoga de Brahma Kumaris, que nos crea totalmente una nueva perspectiva. Y lo otro también es entrar en esa experiencia y además de eso también entender por contraste. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando no estoy consciente y entender cuál es la diferencia? Es decir, como el día y la noche, o el invierno y el verano, ¿verdad? Es cuando no estoy despierto, como que qué me está pasando cuando estoy dormido. Y entonces si me empiezo a percatar, puedo despertar, puedo empezar a hacer algo al respecto. Entonces algunos de los comportamientos que yo entiendo que me indican de que no estoy con inteligencia espiritual o una conciencia más elevada, por ejemplo, son algunos que voy a citar y le diré un poquito después si ustedes también pueden compartir sus ideas, sus preguntas o experiencias, comentarios. Pero una de las cosas, por ejemplo, para mí es la crítica. ¿Sí? Si yo estoy en la crítica, si estoy criticando a otra alma, porque entendemos en Brahma Kumari que todos somos, quién soy yo, que les decía, entender que yo soy un ser espiritual, soy un ser de luz, y que el otro también es un ser de luz, con toda esta potencialidad, aunque quizás su comportamiento me guste o no me guste, estoy allí observándole y enfocándome en la esencia espiritual. Y entonces de esa esencia a esencia, ahí no hay desagrado, no hay rechazo, no hay crítica, ¿sí? Hay aceptación, hay inclusión, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, y además cuando me percato que cuando empiezo a criticar, empiezo a juzgar, empiezo a sentir algún tipo de desagrado, o que no me gusta cómo se comporta aquella persona, o a veces tenemos expectativas, yo quiero que esta persona se comporte tal o cual forma. ¿Verdad? Y al entrar en esa energía, yo empiezo a percibir que es como que se produce una descarga de mi estado espiritual. Como que si yo estaba elevado, empiezo a bajar de nivel, como de plenitud. ¿Sí? Empiezo, ¿por qué? Porque me estoy sintonizando con lo desagradable, con lo que no me gusta, con lo negativo, con la basura, y eso automáticamente vuelve a mí. Entonces, eso me indica que no estoy en una conciencia elevada. Y así es bueno empezar a buscar. Yo les invito a que ustedes chequen cuáles son los indicios de que no estoy habitando un estado elevado. Por ejemplo, cuando competimos, ¿sí? Queremos competir, queremos ser los número uno, los mejores, ganarle al otro. ¿En qué energía me hace habitar? Quizás me ponga tenso, quizás me preocupe, quizás me ponga más aguerrido o enojado o alterado o empiezo a mirar al otro. Y eso hace que pierda mi energía de armonía, de bienestar, de plenitud. ¿Sí? Cuando que en vez de competir yo puedo, si estoy más consciente espiritualmente, incluso puedo cooperar, puedo entrar en la energía del ayudar, del servir, del contribuir. Son algunos indicadores que me indican que cuando me salgo como de mi eje, de mi centro, ¿sí? Otra, por ejemplo, puede ser también cuando de alguna u otra forma tengo expectativas, ¿sí? Tengo deseos, ¿sí? Automáticamente, ¿qué está ocurriendo ahí? Automáticamente estoy poniendo en prioridad algo externo a mí y le estoy dando fuerza, que eso es más valioso que yo, esto es más valioso que yo, por lo cual cuando yo logre esto, ahí recién yo voy a sentirme bien. ¿Sí? Cuando que en lo espiritual lo más valioso soy yo,
soy yo. Y en el trayecto y en el ahora ya estoy siendo feliz. Independientemente de que esto ocurra o no, incluso esto ya pasa como un segundo plano. Incluso mejor se logra algo más, mayor incluso, ¿sí? De lo que esperaba. ¿Por qué? Porque yo estoy emanando, estoy habitando una posibilidad, un campo de plenitud, de bienestar, de abundancia y no de carencia. Porque cuando yo tengo un deseo, tengo un objetivo, estoy con un deseo, con una expectativa de que algo acontezca para que yo me sienta. Es como que estoy hipotecando mi presente hacia un futuro y estoy en un estado como yo le llamo como de mendigo espiritual. Es decir, estoy esperando que pase algo, ¿sí? Y hasta que no pasa eso, estoy tenso, preocupado, con miedo, con inseguridad. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Estoy enfocando en la carencia. Estoy como buscando, mendigando un resultado, sea cual sea. Entonces, eso me da indicios de que no estoy viviendo de una manera muy elevada, ¿sí? Y otros indicadores, por ejemplo, el sentirme solo. Por ejemplo, hoy en día estamos con el tema de la cuarentena. No todos quizás están en sus casas, con su familia, o a lo mejor no todos estamos en familia. El sentirme solo para mí es un indicador de que todavía no aprendí a conectarme conmigo mismo en el silencio y también con la fuente de energía. Si yo siento como amigo, como mi compañero, a la fuente, a Dios, entonces no existe soledad. Estoy siempre con Él, está a una distancia de pensamiento. Podemos conversar junto a nuestras meditaciones, sentir su compañía, sentir su presencia, porque lo espiritual, el gran tema que tiene lo espiritual es que no vemos, no es tangible con estos ojos físicos, pero es real. Es tan real como la emoción o el sentimiento que estoy sintiendo ahora. Entonces, yo no veo la emoción que estoy sintiendo, pero sé que es real, pero invisible. La espiritualidad, el alma suprema, es alguien que está allí, disponible siempre que yo me acerque, siempre que yo dé ese paso de como pasarle la mano, acercarme y sentirlo. Sentir que Él es esa energía que está allí llena de amor, que no me juzga, que no me critica, que no me rechaza, que no me castiga, sino que me llena de amor, quiere lo mejor para mí, quiere empoderarme, me da sugerencias, si yo le pregunto, me dice qué hacer, ¿sí? O sea, entonces una vida de sabiduría, vivir desde la sabiduría y no desde la reactividad. Ese es otro indicador de cuando vivo una conciencia baja, estoy constantemente reactivo por lo que pasa afuera, por lo que dice alguien, por cómo se comporta el otro, y naturalmente emerge una reacción y luego el indicador de que no fui maestro de mi vida es que me siento mal, porque no hubiese hecho eso, no hubiese dicho eso. Entonces, otro indicador de que no estoy en una conciencia elevada es que copio, ¿sí? Copio o consumo productos o servicios que tienen que ver con la creatividad de otros en vez de empezar a yo ser el creativo, yo soy el creador, ¿sí? Otro indicador es que estoy inconsciente, es que me apuro y digo no tengo tiempo, ¿sí? No tengo tiempo o me falta tiempo o tengo que ganar tiempo. Pero si yo soy el tiempo, yo soy el maestro del tiempo. Cuando estoy despierto, vivo en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Entonces, estos yo siento que son los regalos de la espiritualidad, la inteligencia espiritual. Cuanto más nosotros recurrimos a ese recurso que es el silencio, ese recurso de conectarme con mi ser más elevado, ese recurso que es la fuente que me permite recargarme energía, de amor, de poder, de creatividad,
Y a partir de allí, con todas esas herramientas y sabiduría que me da también el estudio espiritual es muy importante, vuelvo acá al mundo de la acción y ofrezco eso como un regalo al mundo, en forma de virtudes, en forma de acciones, en distintas maneras. Bueno, entonces a mí me pidió Juliana que más o menos explique o comente algunas ideas como disparadoras. Y le di un poquito ahora que ver si Juliana, si ellos tienen alguna pregunta o cómo seguimos. Bueno, Antoine, mira, mientras damos como tiempo de que vayan pensando sus preguntas y las escriban en el chat, ahorita que te escuchábamos, que hablabas sobre algunas señales que muestran que de pronto no se está en esa conciencia correcta espiritual de que soy un alma, un ser de luz, en esa conciencia y esa conexión a través del silencio que tú nos compartías y que por eso hay varias señales de que podemos hacer ese cambio interno a través del silencio, como por ejemplo cuando se está compitiendo, lo que tú decías, compararse, tener expectativas, recordar que somos maestros del tiempo, que es nuestra propia percepción la que puede cambiar esa experiencia. Entonces, una pregunta es, ¿qué cualidades nos ayudan a ser maestros de nosotros mismos, de la mente? A ti en la práctica, en este momento, ¿qué te está funcionando para desarrollar esa inteligencia espiritual? Y para mí una de las más importantes es la honestidad. La honestidad es ser lo más auténtico conmigo mismo. Reconocerme cómo estoy, cómo me estoy sintiendo, qué me está pasando. Y chequear bien mis intenciones, qué realmente quiero, cuánto realmente quiero. Para mí, la espiritualidad tiene que ver mucho con realmente con ser tu máxima versión, ¿verdad? Entonces, cuánto yo realmente me permito ser quien realmente soy, ¿verdad? Entonces ahí para mí es muy importante la honestidad. Sí, la honestidad es fundamental para que yo pueda conectarme con todo. Yo siento que mi búsqueda espiritual funcionó porque fui muy auténtico, muy honesto y también siento que otra virtud muy importante es la perseverancia. ¿Sí? Porque como todo en la vida, nada sucede de la noche a la mañana. Un estado espiritual no se crea, no se construye en un día, o en una meditación, o en 7 días, sino es una vida, un viaje de aprendizaje. Como aprender a caminar nos llevó, no sé, un año. Recibirte de tal o cual profesión, no sé, te llevó 12 años o 6 años. Es decir, la perseverancia yo siento que es muy importante también. Ok, Antoine, bueno, si quieres, bueno, otra pregunta mientras nos escriben aquí en el chat es que, ¿qué fue lo que más te inspiró a esa búsqueda espiritual y por qué te quedaste en Brahma Kumaris? ¿Qué fue aquello que tú sentiste que llenó todas tus expectativas y tus necesidades espirituales? Sí, buenísimo. Yo antes de llegar a Brahma Kumaris, yo practicaba, bueno, después todo mi viaje corporativo en las empresas, luego entré en el mundo de la educación y también luego creé una pequeña empresa que se llamaba Espacio Vital, que era un spa holístico. Y ahí era como un tratamiento de medicina alternativa. De hecho, ese negocio surgió en base al silencio. O sea, yo me fui unos días a pensar un poquito qué iba a hacer con esa propiedad que teníamos y dije, ¿cómo este lugar puede servir a la comunidad? Y me pasé como 7 días en silencio y emergió esta idea de crear un espacio para la salud de la gente. Y yo no tenía ningún tipo de perfil de salud, ¿verdad? No tenía nada que ver con el tema del negocio de la salud o la industria de la salud. Y igual seguí ese camino que sentía que era lo que tenía que hacer. Y entonces empecé a aprender de Reiki, empecé a aprender sobre Hatha Yoga y practicaba mucho. Había días que meditaba 4 horas de seguido, por ejemplo, ¿verdad?
con una meditación con mantra que yo hacía en aquella época. Pero era maravillosa la sensación y la experiencia que yo sentía. Era una experiencia de mucha relajación. Yo sentía que algo aún me faltaba. Y fue cuando llegó a mis manos una revista, una de las personas que trabajaba conmigo, llegó de Uruguay, me trajo una revista y justo ahí había una entrevista que le hacían a Moira Lowe de Argentina, donde ella hablaba justamente de este tema de inteligencia espiritual. Y dice, ¿quién soy yo? Y ella explicaba que nosotros somos el alma, que no somos el cuerpo. Y yo leía cada párrafo de esa entrevista, que eran 4 páginas en el periódico ahí de una revista Full Color de Uruguay, y decía, wow, esto nunca lo escuché, esto yo necesito conocer más. Porque en la filosofía y la meditación con mantra era muy bueno, linda, eran muy bellísimas experiencias, pero yo sentía que yo necesitaba encontrar un sentido mayor a las cosas, no solamente meditar y quedarme así relajado o lo que sea, ¿verdad? Y ahí es donde encontré toda esa respuesta que buscaba y por eso es que perseveré en este viaje. Si bien es cierto, mismo cuando estaba en Brahma Kumaris, agradezco muchísimo a Moira, que cada 15 días me enviaba un profesor de Argentina y es como que me seguía yo nutriendo hasta que finalmente vino un profesor de Chile, después ya quedé yo aquí también, pero de vuelta y la perseverancia, ¿verdad? Pero lo que más me hizo quedar y seguir hasta ahora apasionado y seguir aprendiendo y creciendo en Brahma Kumari es todo este marco y este sentido a la vida que me da el conocimiento espiritual y la experiencia de la meditación y esta forma de vivir que yo siempre digo que entender esto, vivir con inteligencia espiritual o una conciencia más elevada, tiene que ver con empezar a vivir ahora un preparaíso, ¿verdad? Como la previa de lo que va a ser un lugar de constantemente felices, donde vamos a estar en armonía. Sí, es un poquito lo que sentimos cuando estamos en esta experiencia espiritual, ¿verdad? No quiere decir que no seamos sensibles, no quiere decir que no seamos, que no ayudemos a los demás o lo que sea, pero es como que empezamos a crear un microclima interior en medio de un mundo que está, como vemos ahora, bastante caótico, bastante poco inseguro, etcétera, etcétera. Antoine, aquí, gracias. Aquí hay una pregunta que dice Caro Ruiz, dice, buenos días, si puedes por favor compartir algún ejercicio básico para practicar diariamente. Sí. Y los ejercicios que nosotros practicamos diariamente, yo le digo, como yo antes era instructor y profesor de Hatha Yoga, como todo lo que yo hacía antes era más bien, no quiere decir que no apunta también obviamente a lo espiritual, pero el énfasis mayor está en lo material. Las asanas son asanas físicas, distintas asanas, que si yo no sé, la cobra. Pero en Brahma Kumaris yo digo que aprendemos asanas espirituales, o sea, posiciones espirituales. Entonces, ¿qué práctica hacemos? Y depende un poquito de qué necesitamos, en qué estoy, en qué ando, ¿sí? Si son un poquito, ¿cómo se llama la persona que escribió? Si puede dar un poquito más detalles, porque entonces se pueden utilizar ejercicios adecuados a la situación en la que yo estoy, porque eso es lo que nos da la inteligencia espiritual, cuando somos capaces de conocer y haber estudiado y vivido y experimentado muchas cosas, es como que tenemos distintas herramientas que podemos utilizar de acuerdo a la situación. Por ejemplo, si yo necesito clavar un clavo, uso el martillo. Si yo necesito destornillar algo, uso el destornillador, ¿sí? Ahí dice Caro que he estudiado Reiki. Buenísimo, el Reiki es fantástico, yo también. Y entonces, de acuerdo a la situación en la que yo estoy, podemos practicar, por ejemplo, la meditación.
Recuerdo una práctica muy básica y muy simple es entender y experimentarme que yo soy el alma. En Reiki se habla mucho de la luz. Entender que yo soy luz y que yo soy distinto al cuerpo. Eso, por ejemplo, es una práctica muy, muy importante para, en general, para nuestra vida, muy básica. Porque yo siento que el mayor pesar humano, tiene que ver por empezar a experimentarnos y vivir desde una identidad, yo le llamo de un error de identidad. Cuando yo me identifico con los roles, con el cuerpo, me identifico con lo que hago, con lo que tengo, me identifico con mis ideas, ¿sí? O conceptos. Y ahí empieza el pesar, ahí empieza el calvario, como yo le llamo, ¿verdad? Y la solución a todo eso es simplemente es porque yo me estoy desplazando de mi realeza interior y me estoy desplazando y me estoy yendo hacia lo que no soy. Y entonces eso me genera turbulencia, porque es como que un árbol que se está así inclinando y entonces hay problema y hay ejercicio. Pero cuando yo puedo volver a mi esencia, me estabilizo de vuelta en quién yo soy realmente. Que no soy el cuerpo, que no soy los roles, que no soy lo que tengo. De hecho, no tengo nada, porque nada es mío. ¿Sí? Es una ilusión. Hay muchas ilusiones que damos por sentados, creencias que damos por sentadas, que nunca hemos desafiado esas creencias. Entonces, cuando yo me permito empezar a desafiar esas creencias, por ejemplo, cuánta tensión y preocupación y miedo nos da el identificarnos con el cuerpo. Cuánto miedo o preocupación nos da el identificarme con las posesiones materiales, ¿sí? O tensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo, en vez de ser que yo soy el alma, el ser de luz, me identifico con lo que tengo, con lo que está en mi cartera, en la billetera o en las propiedades que tengo, lo que sea. Pero todos sabemos que en algún momento dejamos eso y no nos llevamos nada. Entonces es una ilusión creer que yo soy dueño de algo. Sí soy el administrador y es importante que lo sea de una forma digna, valiosa y sentir más bien que puedo ser un administrador divino, un tutor, un como el que cuida de las cosas. Pero cuando aparece el sentimiento o la experiencia de posesividad, ahí es donde empieza el pesar, empieza la preocupación, el miedo, etcétera, etcétera. Por eso, la raíz de todo el pesar humano es no saber quién soy yo. Pero no solamente no saber desde la teoría, sino desde la experiencia. ¿Sí? Yo, por ejemplo, el otro día, acá en Paraguay hubo una peste muy fuerte, una enfermedad muy fuerte que se llama dengue, que es una enfermedad que se transmite con los mosquitos. Acá es un país muy tropical, mucho calor. Y en el verano estuvo muy fuerte, muchísima gente tuvo dengue. Y básicamente lo que quiero decir con esto es que la gente, estudiante de meditación, que ahí hicieron el curso conmigo de Raya Yoga, me decían, tengo dengue. Dengue es la enfermedad, ¿verdad? Y yo le decía, ¿seguro? Sí, me dio positivo, me hice el estudio y me salió dengue. Tengo dengue. ¿Seguro? ¿O es el cuerpo que tiene dengue? ¿Se dan cuenta cómo es tan fácil de identificarnos con el cuerpo? ¿Sí? Identificarnos con el cuerpo. La otra vez también en Uruguay, estaba en Uruguay, me decía una persona, mi hermana tiene cáncer. ¿Seguro? Tu hermana tiene cáncer. Porque el alma, tu hermana es luz. Es un ser metafísico, incorporal. ¿Cómo va a tener cáncer? ¿Quién tiene cáncer? El cuerpo. Y esa sola distinción es como que se renovó el aire de esa persona. O sea, ¿se dan cuenta cómo es como un mundo distinto cuando empezamos a sentir y a experimentarnos quiénes somos realmente? Antoine, excelente ese ejercicio. Creo que abre mucho la perspectiva espiritual.
de cómo empezar a cambiar esa visión, esa mirada más profunda, más allá solamente de lo que los ojos físicos ven. Lo que tú decías, es aún más real aquello que no vemos, pero existe y es. Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta que está de la mano y dice Laura, ¿cómo mantenerse espiritualmente elevado viviendo al lado de personas agresivas, competitivas, mentirosas, etcétera? Buenísimo, buenísima pregunta, qué bueno, me encanta. Porque de eso se trata la inteligencia espiritual. Y te cuento una experiencia mía para que quizás pueda servir como inspiración. Yo me acuerdo que decía que mi papá era muy autoritario. Después en el trabajo me encontraba con mi jefe, que mi jefe era muy autoritario. Después, yo me encontraba con todos los autoritarios del mundo. No se parece que yo tenía un cartel que atraía a todos los autoritarios a mi vida. Y luego conocí el conocimiento de Brahma Kumaris. Una de las cosas que aprendimos fue la ley del karma, ¿sí? Que nada es casual, que todo lo que viene a mí no es casual, es causal. Entonces, en vez de estar apuntándole a ellos son autoritarios, empecé a chequear, ¿no será que yo a lo mejor no estoy viendo algunos indicios, algo de que yo quizás sea a lo mejor el autoritario? Y entonces empecé a trabajar muchísimo el escuchar más, el procurar ser más humilde, el consensuar en vez de imponer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y ustedes saben que fue maravilloso. En menos de 6 meses, todas esas personas que yo consideraba autoritarios, algunos desaparecieron de mi vida y otros quedaron todavía, incluso están hasta hoy, pero ya no se comportan en forma autoritaria conmigo. ¿Por qué? Porque yo cambié, ¿sí? Entonces, en las personas desagradables o lo que quieras que esté emergiendo en tu vida, van a seguir emergiendo si es que yo no sano primero lo que está en mí, ¿sí? Entonces, y además que lo lindo de esto es que eso sí está en mi cancha, eso sí está bajo mi control. No está en mi control cambiarle al otro. Yo no puedo decir, no seas autoritario. Con que le diga eso, va a cambiar el otro. No sé. Pero sí yo puedo empezar yo a ser más humilde, yo puedo empezar a ser más dulce, yo puedo empezar a ser más agradable. Y me acuerdo de esto porque parece muy simple, muy básico, pero es tan profundo, ¿verdad? Me acuerdo que hablaba con una profesora de Brahma Kumari que tenía muchos años incluso, ¿verdad? Y me decía, ¿sabes qué? Se cambió de ciudad, fue a otra ciudad en su país, etcétera, etcétera. Y me decía, en este lugar la gente es muy fría conmigo, la gente no me recibe bien, la gente como que, no sé, no son cálidos conmigo, me decía esta persona. Y yo le dije, ¿y vos? ¿Vos estás siendo dulce, amorosa y cercana con ellos? No. Entonces, ¿cómo querés que ellos sean dulces, amorosos y cercanos? Entonces, yo necesito crear, como decía Gandhi. Gandhi decía, yo sé el cambio que quiero ver en los demás. Sí, Brahma Kumari siempre decimos, si yo cambio, el mundo cambia. Lo bueno de eso es que eso sí yo tengo el control, eso sí está en mi cancha. ¿Sí? Porque depende de mí. Y si yo cambio, es como una danza. Si yo empiezo a dar una danza, doy un paso distinto, toda la danza cambia. El otro que me está acompañando en esa danza va a tener que también hacer algo para seguir el baile. ¿Por qué? Porque yo di un paso distinto, ¿verdad? Entonces, el solo hecho de que yo empiece a cambiar, la escena garantizadamente está que va a ser diferente. Entonces eso es bueno, porque depende de mí, no depende del otro. Eso un poquito puede servir a lo mejor para esa pregunta. Antoine, y creo que de ahí va muy de la mano también con otra pregunta que aquí, bueno, aparecen unos números, pero está preguntando esta persona que desde hace un mes tiene depresión y ansiedad, que cómo la puede manejar. Dice que para esa persona es terrible. Ya. Y yo no sé los detalles del tema, siempre es bueno, nosotros en Brahma Kumari siempre recomendamos mucho que, no sé cuál sea la causa o la situación, pero
es bueno también tener el soporte de un profesional, un psicólogo o alguien que esté en ese tema, ¿verdad? De ese tema de la depresión. No sé los detalles de qué habrá ocurrido, cuáles habrán sido las causas, entonces no tengo mucho indicio de cómo poder cooperar en eso. Pero mucho quizás tenga que ver, posiblemente, no sé, pero posiblemente pueda tener que ver con esto que decía yo hace rato, ¿verdad? Del sentido de identidad, qué sé yo, me siento mal porque fracasé. Es una ilusión, yo no fracasé. Por ejemplo, yo le conté hoy el negocio que yo puse que se llamaba Espacio Vital. El negocio fue un fracaso, pero yo no me siento, un tiempo sí me sentía un fracasado porque no entendía estas cosas y yo me identificaba con mi resultado. Económicamente no fue muy exitoso el emprendimiento porque, qué sé yo, en Paraguay en aquella época, hace 20 años, poner un negocio de medicina alternativa, de comida vegetariana, de yoga, era como, no sé, de otro planeta más o menos, ¿verdad? Entonces no tuvo mucho éxito. Hoy en día hay, en cada esquina hay un centro de yoga y qué sé yo, ¿verdad? Pero en aquella época, hace 20 años, era muy raro, no eran muchos. Entonces, era otro tiempo. Pero yo mucho tiempo me sentí fracasado, por ejemplo. Pero luego entendí que el que fracasó fue la idea, fracasó el proyecto. Entonces yo puedo extraer aprendizajes de ese error y hoy entonces puedo agradecer que fracasé. Porque gracias a ese fracaso, yo hoy tengo herramientas que sé lo que ya no tengo que hacer para funcionar mejor. ¿Sí? Entonces, agradezco. No que yo haya fracasado, sino que simplemente el proyecto, el negocio fracasó, pero me dio muchos indicios que yo necesito cuidar más para que otro emprendimiento, por ejemplo, no fracase. Entonces, pero la causa es una causa, puede ser una causa espiritual. ¿Por qué? Porque quizás yo me estoy identificando con un resultado, con el comportamiento de algo, y entonces yo me siento, el fenómeno de identificación que es en síntesis, no sé cómo estamos de tiempo, pero básicamente el fenómeno de identificación es lo siguiente. Cuando yo dejo de ser yo el ser espiritual, el alma, yo me desplazo a un lugar no seguro. ¿En qué sentido? Que yo dejo de ser yo el alma y me identifico con eso. Por ejemplo, el proyecto de la inversión que hice, o el trabajo, o puede ser ahora mismo, por ejemplo, yo estoy dando acá una charla y dejo de ser yo el alma, me identifico con que esta charla salga linda, que le guste a la gente. Y si alguno sale y me dice, esto es un desastre, pero yo como estoy identificado a que esta idea de que la charla, que yo soy un profesor, que tiene que salir lindo, lo que sea, entonces yo lo voy a sentir en forma personal. ¿Por qué? Porque dejé de ser yo, me identifiqué con un proyecto, una idea o cualquier otra cosa externa. Puede ser estar con alguien, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo, yo tenía un amigo con los cuales meditábamos al inicio, hace 20 años, tenía una linda amistad y te daba gusto porque en aquella época yo no tenía muchos conocidos que le gusten así la meditación como a mí me gustaba. Y hacíamos yoga, todo ese tipo de cosas antes de Brahma Kumaris. Pero un día desapareció de mi vida y nunca me dijo chao ni nada, sino se borró, como decimos, ¿verdad? Y un tiempo yo estaba medio con pesar porque no sé ni por qué se fue, no sé que habría hecho algo malo, no sé, y me sentía medio angustiado por esa situación. Hasta que después entendí que yo en realidad el pesar no me estaba generando él o la persona porque se fue, sino que yo mismo, ¿por qué? Porque yo estaba apegado, en ese caso, a una imagen de una amistad, de estar juntos, y como eso de repente desapareció, yo lo tomaba como algo personal. Y me sentía, yo sí entonces no sé qué, y me daba latigazo y me criticaba y me sentía angustiado. ¿Pero por qué? No era por lo que el otro hizo, es porque yo me desplacé del centro y me apegué a estar juntos con alguien.
por ejemplo. ¿Sí? Y como eso no pasaba, entonces yo lo tomaba personal. ¿Por qué? Porque dejé de ser yo el alma, el ser espiritual, y me convertí en esa idea o ese proyecto o ese estar juntos con esa persona. Y como eso no estaba, entonces me daba sacudones, ¿verdad? Entonces, siento que mucho pasa por ahí. Pero también es bueno, como decía, chequear con algún profesional. No sé si hay otra pregunta, Juliana. Sí, bueno, vamos a hacer ya la última, como para ir terminando. Y aquí Viole está preguntando que, buenos días, para una persona que más de 7 años ha pasado en el trabajo y estudiando, que le ha producido estrés y luego de ese periodo todavía sufre de estrés a pesar de dejar los roles y solo trabajar por horas. ¿Qué tips le puedes dar que se está iniciando en la meditación Raja Yoga? Sí. Y el principal tips, no sé si está iniciándose en el Raja Yoga, fantástico, que siga profundizando más, porque de vuelta es lo mismo, de vuelta es lo mismo que estamos hablando. No es el trabajo, no es la cantidad de horas, sino qué pasa conmigo, cómo yo me autogenero el estrés. ¿Mm? ¿A qué me estoy identificando yo para generarme ese estrés yo mismo? A veces es 4 en vez de 3. Tanta tensión que nos ponemos que ya pasa de 3, no es 4, es 5 a veces, ¿verdad? Entonces, pero somos nosotros mismos quienes nos generamos ese propio estrés. A mí, acá en Paraguay mucha gente cuando nos podíamos pasar la mano, ahora no podemos pasar la mano y que estamos en contacto con la gente, pero me saludaba y me dice, ¿y qué tal, cómo está? Y en la lucha, me decían, ¿verdad? Y a veces yo me digo como para hacer un poco, entrar en otra conciencia, le decía, ¿y vos cómo estás ahí en el juego? Le decía, ¿cuánto me permito crear más liviandad en lo que hago, en el trabajo, sea lo que sea que haga? Y el estrés quizás, no digo que ese sea la causa de la persona que preguntó, pero quizás sea porque estoy a lo mejor apegado mucho a un resultado o a cómo hago mi reputación o quizás cómo quiero que salgan las cosas o las actividades que realizo. Y lo más importante no es tanto el resultado, sino con cuánto amor hago, con cuánta entrega lo realizo, con cuánta generosidad lo ofrezco y con cuánto cuidado lo realizo. Es como que soltar esa preocupación y esa tensión, descomprimir eso, desapegándome del resultado. Ahí de vuelta es una identificación, me identifico con el resultado, por ejemplo. No digo que sea esa la causa, porque no sé el caso, hay que ver los detalles, la situación, cada uno es el que más lo va a descubrir. Por eso es importante el silencio y la meditación para ir explorando todo eso. Entonces, mira, aquí la persona que hizo la pregunta de la ansiedad y la depresión, ella es de Bolivia, dice que está consultando precisamente cómo lidiar con la depresión y la ansiedad por la situación que actualmente estamos viviendo, dice ella. O él, bueno, no sé. Sí. Esta persona. Y de vuelta, mucho para mí, la clave siempre está en la primera pregunta, ¿quién soy yo? Si yo realmente me permito aceptar, experimentar y ser que yo soy el ser espiritual eterno, o sea, siempre existí, siempre voy a existir. Ahí hay otra ilusión, la muerte. La muerte es una ilusión que hemos aprendido, que hemos una creencia que hemos adquirido. ¿Por qué? Porque vivíamos una conciencia material. La inteligencia espiritual es justamente empezar a explorar lo que no vemos, lo que es lo metafísico, y empezar a sentir, no creer que somos eternos, sino sentir que soy eterno. ¿Sí? Y entonces todo se vuelve un juego, es simplemente un juego mental. Y si es un juego, ¿para qué preocuparme? ¿Para qué? No quiere decir que no cuide, no quiere decir que no cuide el cuerpo, no quiere decir que no cuide a los demás. Pero voy a hacer todo en un estado de liviandad y de amor, y no de miedo y preocupación y ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy en el ahora. ¿Sí? Entonces habitar más en la hora, ser más consciente del ser eterno. Si el ser eterno nos da, para mí al menos, cuando empezamos a aceptar y experimentar,
nos crea una estabilidad como una fortaleza, ¿sí? Que es como que está firme, ¿sí? Pero es importante empezar a sentir que no somos el cuerpo, porque si me identifico con el cuerpo siempre puede enfermarse, puede fluctuar, puede partir, y ahí empieza todo un tema de aflicciones para el alma. Entonces es fundamental seguir explorando, aprendiendo sobre esto. Bueno, Antoine, aquí hacen una pregunta más, creo que nos va a tocar recortar un poquito ya para ir terminando. Y esta es como una pregunta que nos puede ayudar también como a condensar todas las anteriores. Dice, ¿cómo lidiar con inteligencia espiritual la muerte de un ser querido? Con respecto también a lo que acabas de decir. Sí, es justamente eso, ¿verdad? Que no existe la muerte. Aceptar que partió, que ese rol, ese papel ya no va a estar más. Es muy importante aceptar. Claro que hay una ausencia, pero aceptar que partió, pero que partió, no que murió, porque no es el cuerpo, es el alma que es eterna, que siempre sigue. Ese ser que acaba de partir está sintiendo nuestro estado interno. Y la forma también de ayudarle a alguien que partió es darle energía, darle luz, darle amor, darle fuerza, y no estar como apegado, sufriendo, llorando, angustiado. Eso lo retiene más en su proceso de viaje a que partió recién. Nosotros hace como 3 años partió mi padrastro. Nos encontramos con una hermana senior en India y mi mamá vivía con mi padrastro como por 40 años, estuvimos juntos, ¿verdad? Y, y ella estaba todavía un poco emotiva y la hermana, esta hermana muy antigua en meditación, dijo, no, no llores, porque si lloras, si te angustias, eso es peor para el alma que partió, porque el alma está, imagínate, está sin cuerpo, está impotente y no puede hacer nada porque vos estás angustiada y lo que menos quiere un ser querido es que el otro esté angustiado, ¿verdad? Entonces, la mejor forma de ayudarle al otro que ha partido es entender lo espiritual y darle luz al que ha partido. Bueno, Antoine, entonces, ¿qué te parece si experimentamos precisamente esa identidad espiritual con una meditación? Buenísimo. Te cuento que estoy con poca batería, entonces si de por ahí se me acaba el teléfono, que no sé si va a aguantar, entonces significa que yo partí. Y entonces vos seguís la meditación si pasa eso, si no, todo bien, ¿ok? Bueno, si quieres hagámosla muy breve, por ahí de 1 minuto, para que Bueno, pues alcances a despedirte. bueno. Entonces nos permitimos sentirnos, en esta conciencia de luz eterna que somos. Me permito explorar cómo sería sentirme eterno, que siempre he existido y siempre existiré, que en realidad nunca nací, nunca voy a morir, porque siempre sigo vivo, soy la vida eterna. Entonces, manteniéndome ahí, en esa posición sólida, suave, eterna. Lentamente, suavemente, voy regresando al aquí y a la ahora. Cuando lo sienta puedo abrir las manos,
voy poco a poco regresando. Om Shanti. Bueno, muchas gracias Antoine por habernos acompañado, una dicha esta experiencia, todo lo que nos has compartido. Gracias a todos quienes se conectaron. Un saludo especial a todos los países que están conectados ahora. Y una feliz semana para todos. Om Shanti. Om Shanti.